Bueno, para programar el rungecuta de orden 4 podemos empezar de cero, obviamente, pero vamos a tomar el mismo código de Euler y rungecuta que teníamos de la semana pasada y ahora lo vamos a transformar. Vamos a ver el sector que se transforma. Entonces acá vamos a cambiar en el título, que en lugar de resolver Euler rungecuta, solamente vamos a resolver rungecuta de orden 4, para que quede claro en el título, ¿verdad? La misma función que usamos la semana pasada, cuya solución exacta la conocemos y tiene este parámetro, o sea, el valor inicial conocido. Voy a dejar el mismo paso en este momento, ¿verdad?, que teníamos para rungecuta de orden 2, pero podría ponerle un paso mucho más grande. De hecho, digamos, a ver, para que me crean, le voy a poner 0,5 de paso, ¿verdad? Tengo los valores de la solución exacta, tengo exactamente todo lo mismo. Acá vamos a poner rungecuta de orden 4, ¿verdad? No existe el omega en rungecuta de orden 4 porque eso es propio del Euler y del rungecuta de orden 2, así que ese sector lo eliminamos. Y está el lazo for, donde se van a ir calculando los distintos valores de K necesarios para la operación. Como no existe el omega, esta parte del if no tiene sentido. Esto lo tengo que calcular sí o sí. Solamente en el cálculo de K sub 2 he eliminado el sector que respondía a omega, ¿verdad? Entonces se calcula K sub 1 exactamente igual que en el caso de rungecuta de orden 2. Se calcula K sub 2 exactamente igual que en el caso de rungecuta de orden 2. Luego vamos a empezar a calcular los otros K. Un nuevo XG que se corresponde con el mismo valor del XG anterior, pero lo pongo aquí para calcular, para que quede claro que hay que volver a calcularlo. Y un nuevo I sub G, que es, en lugar de K sub 1 sobre 2, es K sub 2 sobre 2. Y eso me da el valor de K sub 3, que es el H multiplicado por el valor de la función, o sea, de la derivada en XG I sub G. Para, digamos, confirmar que son valores distintos, le podríamos poner, por ejemplo, qué sé yo, XG3 e I sub G3, XG3 e I sub G3, para recordar que esos nuevos números, o esos nuevos datos que estamos calculando, los aplicamos al cálculo de K sub 3. Y luego calculamos el K sub 4. Para eso hay que calcular un XG4 y un I sub G4 para aplicarlo a la función exactamente igual que antes, que nos va a dar el K sub 4. El XG ahora no es XI más H sobre 2, sino simplemente XI más H. Y el YG es YI más 1 por, digamos, el valor de la función, pero aplicado no en K sub 2 sobre 2, sino en K sub Y sub I más K sub 3. ¿Verdad? Ya tenemos todos los valores de K necesarios. Entonces, el valor de la expresión recursiva para determinar el valor de la primitiva en el paso siguiente tiene la estructura propia de rungecuta de orden 4, que es Y sub I más 1 es igual
a y sub i más un sexto multiplicado por un valor ponderado de los k, que es el k1 más 2 por k2 más 2 por k3 más k sub 4. Bueno, el resto queda exactamente igual. Entonces, antes teníamos 0.01 de paso, ahora tenemos 0.5 de paso. Vamos a hacer muchas menos cuentas, ¿verdad? Lo vamos a ejecutar para ver cuál es el resultado. Vemos que hay una diferencia entre la solución exacta y la solución, digamos, obtenida por Runge-Kutta, que acá me faltó corregir el rótulo de la leyenda, Runge-Kutta de orden 4. Hay una pequeñísima diferencia, pero se han hecho muy pocos cálculos, porque el n, en este caso, vale 9. Antes habíamos hecho 501 iteraciones. Vamos a poner, en lugar de 0.5, vamos a poner 0.1. Antes teníamos 0.01, o sea, hemos reducido a la décima parte de la cantidad de cálculos. Hacemos y fíjense que prácticamente la solución aproximada coincide con la exacta. Esto es, digamos, demostrativo, y en otros casos más, digamos, demostrativo de que Runge-Kutta de orden 4, si bien necesita estos dos adicionales al Runge-Kutta de orden 3, de orden 2, perdón, los resultados son mucho más exactos, ¿verdad? Bien, esto lo vamos a dejar acá. Bueno, ahora vamos a ver el método de la diferencia central. El método de la diferencia central específicamente aplicado a ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 2. En este caso, la idea no es reducir el orden de la ecuación diferencial, sino reemplazar las derivadas primeras y segundas por sus diferencias finitas centradas. Si se reemplazan las derivadas primeras y segundas por sus diferencias finitas centradas, la ecuación diferencial se convierte en una ecuación algebraica aplicada en cada uno de los puntos de integración, de los cuales, de todos los valores que aparecen en la figura, el único que no conozco es el valor de la primitiva en el punto siguiente, o sea, el i sub i más 1. Entonces se despeja el valor de esa función, el valor de la primitiva en el paso siguiente, resultando una expresión matemática como la que se ve recuadrada en rojo, en donde aparecen las constantes g, f y e, que son de naturaleza matricial en general y que dependen de los valores m, c y k previamente calculados, y de la función externa, digamos, p de x o p de t sub i, digamos, aplicada en cada instante. Lo único que no se conoce de esa expresión matemática es el valor de i sub i menos 1 en el punto inicial, y eso se hace, se determina empleando Taylor hacia atrás. Bueno, como les decía, el valor de i sub i menos 1 en el primer punto, que es el único que no se conoce, se determina empleando Taylor hacia atrás. Taylor hacia atrás con el paso h. Quiere decir que entonces un punto ubicado cerca del valor de la primitiva i sub 0 a un paso h hacia atrás se calcula como a y en 0 menos el paso delta t o h por la primera derivada más delta t cuadrado sobre 2 multiplicado por el valor de la derivada segunda de la función que se ha despejado de la ecuación diferencial. Entonces, pero todos esos datos aplicados en el punto inicial. Entonces, de esa forma se puede determinar el primer valor, que es ficticio porque es inexistente, pero que permite iniciar el proceso de la integración.
A partir de ahí, los distintos valores de I sub I que se van calculando se van a ir reemplazando y en la actualización de la variable se van a ir reemplazando unos a otros. Entonces, no hace falta más que calcular el primero. Para hacerlo eso, entonces vamos a ir a Octave, vamos a abrir el editor de Octave y en el editor de Octave vamos a empezar a escribir como siempre con un espacio en blanco al principio comentado que nos va a permitir detallar qué es lo que hace el script siguiente. Entonces vamos a integrar una ecuación diferencial ordinaria empleando diferencia central de C. Como siempre, borramos en las variables los contenidos de la ventana de comando, las variables y los gráficos que existieran. Luego tendríamos que imponer la función que vamos a integrar. Vamos a poner acá los datos de la función a integrar. Acá en este entorno vamos a decir, por ejemplo, que la función a integrar va a ser 2 por u segunda más o menos 3 por u prima más 5u igual a p de t. Porque en general es una función dependiente del tiempo. Entonces, esta es nuestra ecuación diferencial. Vamos a poner que p de t, en este momento, nos vamos a inventar una p de t, sea, por ejemplo, 5 por t menos 3. Podría ser una función senoidal, podría ser cualquier cosa. De hecho, quizás mejor sea que pongamos una función senoidal, en este caso, por ejemplo, 0.25 por el seno de, no sé, 2,55 por t. ¿Verdad? ¿Por qué vamos a elegir una función senoidal? Porque como esta es una expresión matemática, esta es una ecuación diferencial muy empleada en dinámica las acciones externas suelen ser alternativas, o sea, una función senoidal no es una cosa extraña. Entonces, con estos datos, digamos, esta función, para poder resolverla necesitamos el valor inicial, o sea, el u en 0, ¿verdad? Que lo vamos a poner en 0, y la velocidad inicial, u prima, en 0, que, digamos, en este caso particular, también la voy a poner en 0. O sea que esto representaría una estructura, por ejemplo, para nosotros, civiles, una estructura que tiene una masa de 2, una rigidez de 5 unidades, un amortiguamiento de menos 3, o sea que en realidad no está perdiendo energía, sino que gana energía, cosa extraña, pero no importa, y está siendo sometido a una acción externa senoidal. Está en reposo cuando la acción externa senoidal actúa sobre la estructura. Bueno, veamos qué es lo que pasa. Decimos, la M la vamos a hacer igual a una matriz de 1 por 1, ¿no es cierto?, que vale 2, ¿verdad? Para que ya quede matricial armado la estructura. Después, si el problema es matricial realmente de orden 2, de orden 3, vamos a reemplazar la M, la C y la K por las matrices que correspondan y todo tendría que funcionar. C es una matriz también que vale menos 3 como dato. Y K, otra matriz que vale 5. ¿Verdad? Vamos a imponer un paso H que le vamos a llamar delta T,
de 0.01 segundo, ¿verdad? Y nuestra integración la vamos a hacer en un tiempo que vaya desde 0 hasta, digamos, 3 segundos. Entonces, el tiempo t va a ir de 0 con un paso delta t hasta 3 segundos, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a hacer una determinada cantidad n de operaciones que es igual al tamaño del vector de tiempos. ¿Está? Bien. Ahora, aquí, digamos, acá vamos a poner que aquí comienza el método de la diferencia central. Aquí empieza diferencia central. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para emplear el método de la diferencia central? Hacer unos cálculos de unas variables auxiliares que dependen de los datos, que le habíamos llamado G, digamos, era una matriz que vale 2 por M más el delta T, o sea, el paso, multiplicado por C. M, si M es una matriz y C es una matriz, ambas tienen que ser matrices del mismo orden, delta T y 2 son escalares, o sea, la operación 2 por M es posible. Y luego se le suma un escalar multiplicado por una matriz del mismo orden, o sea, la operación es matemáticamente posible. Luego eso nos va a dar una matriz. Si M y C son matrices, G es una matriz y del mismo orden. No hay que definirle dimensiones porque en el proceso de cálculo se le determinan las dimensiones. Vamos a definir entonces también la matriz auxiliar F, que vale la matriz G, digamos, elevada a la menos 1. Nosotros lo hacemos como slash inverso, ¿verdad? Multiplicado por 2 por el valor de delta T elevado al cuadrado. Eso es una constante, ¿verdad? Multiplicada por la matriz K menos 4 veces el valor de la matriz M. Obviamente que si nosotros no tuviéramos la posibilidad de aplicar el slash inverso para invertir G, ¿verdad? Tendríamos que mandar a invertir G y obtener una nueva matriz inversa, ¿verdad? Con algún procedimiento como los que hemos visto en métodos, en teorías anteriores. Calculamos la matriz auxiliar E. La matriz auxiliar E también es G elevado a la menos 1, o sea, slash inverso, que multiplica a 2 por la matriz M menos delta T por C. Bien, fíjense un detalle. Si C fuera 0, G valdría 2M, ¿verdad? Si C fuera 0, E valdría la matriz de identidad. Porque C valdría 0, este término se elimina, y me queda 2M dividido, o digamos, dividido 2M. O sea, 2M a la menos 1 dividido, multiplicado por 2M. O sea, E se torna la matriz de identidad. Bien, ya tenemos estas matrices auxiliares. ¿Cómo se calcula el I sub I más 1? Digamos, el I sub I más 1 se calcula como 2 por el delta T elevado al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por G a la menos 1, ¿verdad? Que es G slash inverso,
por la función P aplicado en x, y, que en nuestro caso es t sub i, porque es la variable independiente, t. Siendo P esta función que tenemos acá, ¿verdad? Bien, pero de todas maneras, acá yo la estoy poniendo como P directamente. Quiere decir que tengo que en algún momento haberla definido. Entonces, entre los datos, podría definir la función P. Entonces, podría poner que P es del tipo, digamos, una función implícita, arroba de x o de t, como quieran, ¿no es cierto? Y que vale lo que se había definido acá, 0,25 por el seno de 2.55 por t. Entonces, como ya esta función implícita definida, al venir a calcularla acá, para el tiempo t sub i, el resultado va a ser el valor de P en t sub i. G, y si fuera G una matriz, P debería ser un vector. Si G, digamos, si estos términos, que acá son números, fueran matrices, P sería un vector. No podría ser un escalar. Como consecuencia, digamos, acá tendríamos una definición de un vector. Quizás este 0,25 fuera un vector, ¿verdad? Entonces, sería todo coherente desde el punto de vista dimensional. Bien, a ese, digamos, primer término, que depende de la acción externa, se le resta F por I sub I, y se le resta E por I sub I menos 1. ¿Estamos? Muy bien. Ese I sub I menos 1 nos va a traer un problema en el momento de armar el lazo for, porque nuestro lazo for va a arrancar en 1. Entonces el I sub I menos 1 va a ser el 1 menos 1, o sea, va a ser el I en 0. Y el I sub 0 no existe. Entonces, normalmente a este término se le pone I anterior. Y eso es el anterior al I sub I, significa. Muy bien. Entonces ahora, esta es la expresión genérica. ¿Cuántas veces la voy a aplicar? Y la voy a aplicar, acá dice que el vector de tiempo tiene n componentes, entonces la voy a aplicar n menos 1 veces, ¿verdad? Entonces hago for i igual a 1 hasta n menos 1 y lo cierro en un lazo n. Entonces, esa es la repetición permanente del cálculo, ¿verdad? Bueno, no tengo problemas si estoy en un punto intermedio, digamos, porque el I anterior en un punto intermedio existe, es el I sub I menos 1, ¿verdad? Pero en el primer punto no existe. Entonces a eso es lo que vamos a hacer, vamos a calcular el I anterior al primer elemento. Entonces, ¿cómo se calcula el I anterior? El I anterior se calcula como el valor de I en el primer punto, ¿verdad? Menos delta t, que sería el h, multiplicado por la velocidad, ¿verdad? Que sea la primer derivada, ¿verdad? Entonces le vamos a poner, pongámosle velocidad inicial. Y este I sub I1 sería el desplazamiento inicial, 0. Más, entonces acá tenemos, este desplazamiento 0 es dato y esta velocidad 0 es dato, son los valores iniciales. Y a esto hay que sumarle la influencia de la derivada segunda, que es delta t elevado al cuadrado dividido 2.
multiplicado por la derivada segunda, que le voy a llamar der2. ¿Por qué le llamo así? Simplemente para que no se me salga fuera de la pantalla. Entonces, ¿cuánto vale el desplazamiento inicial? El desplazamiento inicial vale 0 por dato, ¿verdad? 0. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? La velocidad inicial vale 0 porque también se dio como dato. Acá. Ahora nos queda calcular la derivada segunda inicial. La derivada segunda inicial la vamos a calcular despejando este u segunda acá de la ecuación, ¿verdad? Entonces va a ser P menos, bueno, la vamos a llevar acá para ver la operación. Ahí tenemos la derivada segunda, entonces la vamos a despejar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser P, ¿no es cierto? Menos, ¿qué cosa? Menos 3 por la... No, menos 3, porque acá estoy poniendo el menos. P menos todo lo otro, y todo lo otro es menos 3u, así, ¿verdad? Y todo dividido 2, que en este caso es el m a la menos 1, ¿no es cierto? M a la menos 1. Este 2 era el m, entonces el m a la menos 1, multiplicado por P. P aplicado en qué momento? En 0. Este U', ¿qué es lo que es? Es la velocidad, entonces tengo 3 por la velocidad inicial, ¿verdad? Más 5 por este desplazamiento inicial. ¿Verdad? Entonces listo, ya tenemos todo lo necesario para calcular la derivada segunda que viene y se aplica acá. Cuando se aplica esa derivada segunda y como tengo los valores de velocidad inicial y desplazamiento inicial, calculo ese valor y anterior ficticio. En este caso particularísimo, por los datos que les he dado, el i anterior va a ser 0, porque tanto el desplazamiento como la velocidad son 0. Al ser desplazamiento o velocidad 0 y siendo la carga externa una carga de tipo senoidal, que en 0 vale 0, todo vale 0, ¿verdad? Pero enseguida vamos a ir jugando, cambiándole los valores a desplazamiento inicial y velocidad inicial, y vamos a ver que va a cambiar el i anterior. Entonces listo, ya tenemos el i anterior para la primera pasada, o sea, para cuando el lazo for el i valga 1, pero a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que actualizar las variables. Entonces el i anterior va a ser igual al i sub i, ¿verdad? Va a ser este. Y el i sub i, bueno, y el i sub i, digamos, no lo voy a tocar. ¿Por qué no lo voy a tocar? Porque cuando venga y haga el siguiente paso, o sea, haga i igual a 2, acá va a tomar i sub 2, o sea, lo que había calculado antes, ¿verdad? Entonces, lo único que tengo que actualizar es este. Bien, está todo muy bien, pero ¿dónde almaceno el i? O sea, la solución. No tengo ningún lugar donde almacenar la solución. Entonces la voy a poner acá. Voy a generar el espacio para almacenar la solución. Y va a ser un vector de ceros, digamos, ¿cierto? De tamaño n, 1. ¿Verdad? Y de eso sé además que el i sub 1, perdón, no lo voy a poner acá, lo voy a poner acá. El i sub 1 es igual a ¿qué? Al desplazamiento inicial.
Entonces pongo I sub 1 igual al desplazamiento inicial. Cuando empiece el lazo for, va a tomar desde I igual a 1 hasta n menos 1. Entonces con 1 va a tomar el I sub 1, o sea, va a tomar desplazamiento inicial. Y va a tomar el I anterior, o sea, va a tomar este valor ficticio. Y me va a calcular el I sub 2. Y así sucesivamente. Cuando ha terminado el lazo for, me ha resuelto la ecuación diferencial y me ha determinado los valores de la primitiva. Entonces lo puedo graficar. Entonces puedo hacer un plot que va a tener como vector inicial el tiempo, la variable independiente, y como vector a graficar el I directamente, que los dos tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Y lo vamos a graficar con una imagen continua de color rojo. Si quisiéramos ser más exhaustivos, podríamos figura U1, digamos, Jolón, todo eso. Lo podemos hacer, ¿no? No es necesario en este momento, pero lo hacemos para completar. Podemos ponerle un título. Y el título le llamaríamos, por ejemplo, integración empleando diferencia central. ¿Verdad? Tendríamos un X label, ya que aparece en el eje de las X, o sea, la variable independiente, y era el tiempo. Y un título para el I label, que podemos ponerle directamente primitiva. Y lo que sea, digamos, en este caso sabemos que son desplazamientos, digamos, entonces podríamos poner desplazamientos en la unidad que corresponda. Ya está. Fíjense, hemos escrito todo el script, no se le ha puesto nombre al script, le vamos a poner un nombre, lo vamos a guardar como diferencia central. Bueno, si no ha existido ningún problema, estaríamos en condiciones de correrlo a ver qué es lo que resulta. Hay un 0, ya sé, en la línea 19. 19 es que la función es ceros. Ahí tenemos la solución a nuestra ecuación diferencial para los primeros 3 segundos, que fue lo que se pidió. ¿Cuál es la solución exacta? No sabemos porque me la acabo de inventar, la ecuación diferencial, ¿verdad? Pero fíjense una cosa interesante, que es que aquí tengo desplazamiento cero y arrancamos con desplazamiento cero, ¿verdad? Si cambio los datos y digo, por ejemplo, no quiero desplazamiento cero, sino que quiero un desplazamiento, digamos, de, pongámosle 0.25, y lo ejecutamos, fíjense que ahora el desplazamiento no arranca en 0, sino arranca en 0.25, pero arranca con pendiente nula esta función, o sea que la velocidad, que es la derivada del desplazamiento, es 0. Le vamos a poner una pendiente positiva para que se vea la diferencia, y le vamos a poner 10. Al integrar, vemos que no solo no arranca en 0, ¿ven? ¿Ven? Sino que arranca con pendiente positivo. Bueno, y si ese 10 lo pongo como negativo, ahí está claro, no arranca en 0, y arranca con pendiente negativo. ¿Ven? O sea que esa parte está funcionando bien. Bien, acá podríamos jugar con distintos valores, inclusive más grande, más chico, cambiar la función P,
por ejemplo, y ver qué va pasando, y ya tendríamos la solución. Ahora, para lograr esa solución necesitamos siempre tener un delta t muy pequeño, 0.01. Si yo pongo 0.1, por ejemplo, seguro que la solución va a ser otra, distinta y divergente, probablemente. Claro. Bueno, es porque en realidad arrancó con velocidad. Si yo le pongo velocidad 0 y desplazamiento 0, va a aparecer algo parecido a lo anterior. ¿Ven? Pero no quiere decir que esta solución sea exacta. Esta expresión matemática, que es algebraica, tiene solución cerrada, está en los libros, podríamos buscarla y ponerla. Es complejísima, ¿verdad? Pero tiene solución cerrada como para comparar. Lo que sí podríamos hacer, y que eso también está en una grabación anterior, es que la carga P sea 0. Por ejemplo, yo voy a ponerle 0 acá. Voy a comentar eso. O sea, siempre P es 0, ¿verdad? Bueno, lo que sucede ahora es que el desplazamiento y la velocidad no pueden ser simultáneamente 0, porque si no, no hay movimiento, está todo detenido y se va a mantener detenido. Entonces tengo que generar una perturbación externa. Entonces le voy a poner un desplazamiento inicial, digamos, qué sé yo, 0.5, ¿verdad? Inclusive hasta podría sacarle y poner un amortiguamiento positivo, 3 positivo, para que ya se parezca a la realidad. Entonces cuando lo corremos, fíjense, tenemos un movimiento que es coherente, arranca en 0.5 y viene para acá. Es muy poco el tiempo, test 3. Le vamos a poner, digamos, 10. A ver qué pasa. Ahí vemos, ¿ven? Movimiento claramente amortiguado, porque es un movimiento oscilatorio con un desplazamiento inicial y que después tiende a desaparecer. ¿Y por qué tiende a desaparecer? Porque C no es 0. Fíjense qué pasa si yo le pongo C, a C le pongo 0. Tiende a mantenerse el movimiento. ¿Ven? Entonces, el programa está funcionando bien. Vamos a poner un C más chiquito, de 1, no de 3. Sigue apareciendo amortiguado, pero menos amortiguado, ¿verdad? Y cuando teníamos ese, bueno, le vamos a poner menos 1, por ejemplo, que era negativo, ¿ven? Aparece amplificado, porque está ganando energía, lo cual es contradictorio desde el punto de vista de la física. Solo es numérico este problema. Bien, ahí tienen todo lo necesario para diferencia central.